Hola a todos, nos da mucho gusto saludarlos desde la Asociación Metropolitana en su programa Creciendo en la Palabra. Nos da mucho gusto que nos acompañen como cada semana a este espacio donde estudiaremos algunas de las enseñanzas de la lección número 8 que llevó por título Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Y en esta ocasión nos da mucho gusto porque nos acompañan dos pastores distinguidos de nuestra asociación, el pastor Juan José y el pastor Jorge Pérez. Pastores, bienvenidos a este espacio. Gracias. Queremos mandar saludos a la hermana Alicia Ventura desde Veracruz y a aquellos hermanos que nos siguen semana tras semana de las diferentes partes de la República Mexicana y sin duda también de Centroamérica. Así que gracias a cada uno de ellos porque nos siguen semana con semana. Así es. Gracias, pastor, y es un gusto poder estar aquí nuevamente. Estábamos hablando y ya tenía un tiempecito que no habíamos grabado, así que nos da mucho gusto poder tener este momento, compartir con ustedes y estudiar una lección más, una lección muy importante e interesante para nosotros. Y quiero aprovechar para mandar algunos saludos, Pastor Jesús, Pastor Juan José, a nuestra hermana Altagracia de Puerto Rico. También aprovechando que nos mandó la hermana de saludos, quiero mandar también saludos a nuestro hermano Aníbal, un anciano comprometido ahí en la iglesia, una de las iglesias de Puerto Rico. Muy bien, gracias pastores, hermanos. Es importante para nosotros saber sus comentarios, los saludos que ustedes nos mandan y por supuesto que estos materiales, que estos videos son de gran utilidad para sus repasos de escuela sabática. Yo también me sumo, pastores, a los saludos y en esta ocasión saludo a nuestro hermano Garduño que nos ha escrito por ahí en lecciones pasadas desde el Distrito de Aragón. Dios le bendiga, hermano, gracias por compartir ahí sus palabras con nosotros. Y bien, mis hermanos, en esta lección número 8 habrá tres temas o tres subtemas, mejor dicho, que nos van a ayudar a guiarnos en el estudio de la palabra de Dios y aparecerán aquí en pantalla y son el poder de la fidelidad, el poder del ejemplo y el poder de la contemplación. Bajo estos tres subtemas estaremos repasando la lección número 8 y también invitamos a que puedan aprenderse el versículo de memoria que aparecerá aquí en la pantalla para que el sábado lo podamos compartir con nuestros hermanos. Vamos a hacer una oración para comenzar. Les invitamos a cerrar sus ojos y elevar nuestro pensamiento a nuestro Dios. Señor y Padre, gracias te damos en esta oportunidad porque nos permites comentar a través de la escuela sabática tu palabra, Señor. Por favor, sé nuestro maestro y guía y permite que cada una de las familias, de los maestros de escuela sabática y de cada persona que utiliza este material para repasar la lección pueda ser de bendición, Señor, que pueda ser de provecho para poder el sábado enseñarlo con las clases. Quédate a nuestro lado en este estudio, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. No te vayas, quédate con nosotros. Gracias por continuar con nosotros, apreciados hermanos y maestros de escuela sabática. Vamos a comenzar con el primer subtema que, como habíamos platicado, se titula El poder de la fidelidad. En esta primera parte, mientras estudiábamos la lección, vimos un fuerte énfasis hacia la vida de Caleb. ¿Quién era este hombre Caleb? Sin duda pudimos repasar que era uno de los espías que fueron inicialmente enviados y fue uno de los dos que regresaron con un mensaje positivo para compartir con el pueblo, incluso ante ese desafío que ellos habían vislumbrado y ante la negativa de un pueblo que decidió no creer en la promesa que el Señor ya les había dado y en la tierra que estaban a punto de poseer. La Biblia nos presenta a este hombre llamado Caleb como alguien valeroso, como alguien que aceptó el desafío y además lo toma como algo proveniente de Dios. Y nos llamaba la atención, hermanos, pastores, cómo es que la lección introduce la raíz etimológica de Caleb, esa palabra en hebreo Keleb, que normalmente se puede traducir o se utiliza para hablar de un perro, pero da un enfoque bastante interesante hacia la fidelidad de este hombre llamado Caleb para con su Dios y la misión que había encomendado. Pastores, estamos hablando acerca de Caleb y cómo este hombre valeroso tiene esta fidelidad hacia el compromiso de la misión que Dios había puesto en sus manos.
Así es, amigo. Y vemos que Caleb es de la tribu de Judá, hijo de Jefoné. Y esto pues nos da un contexto interesante porque, como bien mencionaste en la introducción, vemos a Caleb como parte de los 12 espías, pero marcando precisamente una gran diferencia, Y esa diferencia se basaba lógicamente en los hechos que Dios había hecho a favor del pueblo de Israel y que lógicamente ese le dio sustento, le dio fuerza, le dio fe, confianza en la promesa que el Señor les había prometido al pueblo de Israel. Así que este aspecto es un acontecimiento y creo que, aunque pareciera para nosotros un poco despectivo el asunto de un perro, creo que nos serviría, no es con la finalidad de comparar, pero un perro, yo veo que cuando se le acerca un dueño a otra persona, el perro reacciona, ¿verdad? Se avienta y defendiendo al dueño. Y vemos que Caleb precisamente tuvo esa misma actitud ante los otros 10 que traían un mensaje distinto, contrario. Negativo. Y lógicamente eso también desanimó al pueblo de Israel. Dijo, no, yo no. Y en consecuencia, pues vino todo el peregrinar por otros 40 años, ¿no? Así es. Yo creo que ahí la misma lección nos lleva a hablar en relación a Caleb, pero en cuanto a su fidelidad. Sí. A su fidelidad, a su fe, sobre todo a la fe que él tiene, ¿no? Porque en el liderazgo nos enseña que pues no se mide por el cargo, sino por su fidelidad a Dios. El que uno sea un líder no es por lo que tú sabes, sino por la fidelidad a Dios. Y el liderazgo de Caleb fue muy marcado en ese sentido, ¿no? O sea, pero Caleb fue leal, fue obediente, ¿no? Y fue fiel, digamos, a su amo, en este caso, fue fiel a Dios. A Dios. Y yo creo que es algo que el cristiano hoy debe de resaltar en su vida personal. Sí, y es que esto no era nada más, vuelvo a repetir, en el asunto de cómo desarrollar la fidelidad en una persona. La fidelidad no se desarrolla de la noche a la mañana. Pero ellos no podían decir que Dios no había sido fiel a sus promesas, sino todo lo contrario. Durante mucho tiempo Dios los estuvo acompañando y dándoles evidencia de su poder, dándoles evidencia de su presencia, dándoles evidencia de que ellos lo único que tenían que hacer era confiar plenamente en Dios. Y aquí es algo bien interesante porque vemos a dos grupos, ¿no? Marcaditos. En el caso de Josué y Caleb, aunque nos estamos centrando en Caleb, en cuanto a la obediencia a las promesas o a los requerimientos de Dios, pero también vemos a otro pueblo que está siendo guiado más por sus impulsos, por sus pensamientos humanos, que a veces afectan su relación o afectan la relación que tenemos con Dios. Y en este caso Caleb dice, no, vamos hacia adelante, Dios lo prometió, Dios es esto, Dios ha cumplido, Dios no nos ha dejado. Y posiblemente eso sea lo mismo con nosotros hoy. Tenemos muchas evidencias en nuestra vida del poder de Dios, nos rescata, nos salva, nos libera, nos sustenta, nos atiende, pelea nuestras batallas, nos da una oportunidad, nos da otra oportunidad. Y entonces se esperaría que en base a eso nosotros seamos fieles a Dios. Pero también hay gente, ¿verdad?, entre el pueblo que viendo el poder de Dios genera temor, duda y a veces también hace lo mismo, contamina, ¿verdad?, a otros miembros tal vez de la iglesia o a algún creyente. Esto es como lo que tú acabas de mencionar, es en comparación cuando los mandaron a inspeccionar Canaán o Jericó, específicamente, fueron para allá, ¿no? Y regresan y traen el informe. Y los únicos dos que se mantuvieron fieles pues fue Josué y Caleb. Conocemos la historia en ese sentido, ¿no? Pero fíjate qué interesante que Caleb se atrevió a contradecir lo que los demás compañeros decían, ¿no? O sea,
Caleb vio la fidelidad de Dios para con su pueblo, como lo acabas de explicar, ¿no? O sea, él no miró lo que los otros decían. Él habló lo que Dios quería que se dijera, ¿no? Porque la fe de Caleb no dependía del consenso humano, sino de la promesa divina. Es correcto. ¿No? Sino de la promesa divina. Y Dios siempre tiene un pueblo fiel. O sea, siempre ha habido personas que se han mantenido fieles a Dios, ¿no? La mayoría se puede apartar, pero Dios espera que hayamos o que seamos como Caleb en ese sentido. Porque Caleb representa el remanente fiel, aquel que va en contra De la mayoría. de los demás. Pero no porque se quiera pelear con los demás, sino porque quiere mantenerse fiel a Dios. Así es. Aquí me llama la atención, hermanos, pastores, algo que se ha estado comentando hacia esta última parte, porque Caleb no fue fiel a Dios en un momento pasivo, en un momento tranquilo, donde podemos poner entre comillas las cosas son más fáciles, sino que Caleb había visto lo mismo que los otros espías, las mismas dificultades, los mismos retos, y es más, cuando él da ese informe de manera positiva al confiar en Dios, este pueblo enloquecido, enojado, quiere apedrearlo. Es decir, uno de los dos que traían un mensaje positivo y con fe, con esperanza de sí poder entrar a esa tierra, es al que querían apedrear, y ahí nuevamente Dios interviene mostrando, si Caleb le era fiel, él también era fiel con Caleb, y entonces la gloria de Dios se manifiesta sobre el santuario, y ahí se detiene el asunto. Pues serle fiel a Dios pareciera ser algo natural, parecía estar normal. Pero cuando vienen las pruebas, cuando el panorama es desalentador, a veces ya no resulta tan lógico ser fiel a Dios. Y podemos parecernos a veces a los otros 10 espías, que la lección decía, no los recordamos, están ahí sus nombres, pero nadie habla de ellos por la connotación del mensaje tan negativo que ellos dieron, pastores. Y yo creo que tenemos que ser fieles a Dios, aunque estemos solos. O sea, aunque tal vez ningún miembro de nuestra familia nos apoye, o esté con nosotros, tenemos que ser fieles a Dios. Fieles a Dios. O sea, por eso digo, tenemos que ser fieles a Dios aunque estemos solos, ¿no? O sea, aunque, voy a decirlo de esta manera, aunque tu iglesia no te apoye, aunque el pastor no te apoye, aunque tú sientas que nadie te va a apoyar, tú tienes que ser fiel a Dios y a sus principios. Porque eso es lo que mostró Caleb, ¿no? Sí, exactamente. Y es justamente lo que me llama la atención en el capítulo 14 de Números, en el versículo 24, ¿no? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia le tendrá en posesión. Lo mismo que menciona Deuteronomio capítulo 1, versículo 34, y dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Y este aspecto es algo que, si lo ponemos en nuestro terreno práctico, es ¿qué hacemos nosotros cuando vienen las dificultades o donde nuestra fe es probada, ¿no? Realmente. Viene, por ejemplo, alguien que acepta el sábado y tiene que trabajar en sábado, ¿no? O lo quieren obligar a trabajar en sábado. El primer pensamiento de uno pudiera ser, es que yo tengo necesidad. ¿Y por qué Dios no me va a comprender? ¿Y por qué Dios es esto? Si Él quisiera me diera un trabajo. Y empezamos a murmurar contra Dios en cierta manera, dudando de la fidelidad de Dios. Pero vemos que en cierta manera, este aspecto de que hubo un espíritu contrario, o la fidelidad de Dios, como dice aquí el versículo, porque ha seguido fielmente a Jehová, es que a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades que se nos pueda presentar y donde tengamos que dar evidencia del poder de Dios en nuestra vida, nosotros estamos llamados a tener el mismo espíritu que Caleb.
Un espíritu de confianza en Dios. Un espíritu que no importa lo que pase, el Señor tiene el control. Un espíritu donde a pesar de las pruebas que estoy enfrentando, yo sé que el Señor peleará mis batallas, ¿no? Yo sé que el Señor cumplirá sus promesas. Entonces, ese aspecto marca la diferencia, tanto en la vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos apartamos de Dios o desconfiamos de Dios, podemos cometer el mismo error que el pueblo de Israel cuando sintieron que el Señor se había enojado con ellos. Ahora sí creemos y ahora andamos tras de ellos. Pero posiblemente ahí se acabe para nosotros ese tiempo. Entonces, Dios nos está invitando ahora a que no importa la dificultad, debemos tener la seguridad de que el Señor siempre va delante de nosotros. Y es que Caleb confiaba tanto en Dios que cuando le dijo a Josué, dame ese monte, o sea, Sí. sabía que Dios se lo iba a dar. O sea, había gigantes, o como ellos dijeron, había gigantes y la tierra nos va a devorar, ¿no es cierto? Caleb no le tuvo temor a esos gigantes, ¿no? Y cuando hablamos de fidelidad, cuando hablamos de confianza, cuando hablamos de seguir a Cristo Jesús, va a haber muchos gigantes a nuestra vida. Muchísimos gigantes. Y muchos de esos gigantes no nos permiten seguir confiando en Dios. Pero Caleb nos muestra o nos enseña que la fidelidad, que la confianza, que el obedecer mandamientos, que el obedecer la palabra de Dios, Dios va a cumplir su promesa. Porque como leyó hace un momento el pastor, ¿no? O sea, tú, Caleb, fuiste fiel, tú vas a entrar, tú vas a tener, ¿no? O sea, Dios se lo dijo. Y Dios nos lo dice de la misma manera, ¿no? Porque ellos no solamente se limitaron en la promesa, sino decidieron actuar en base a ella, ¿no? Así es. Y nosotros tenemos que decidir actuar en base a los principios que tenemos. O sea, si Dios ha dicho que nos va a bendecir, tenemos que creerlo. Tenemos que vivirlo. Y cuando tú hablabas de si nos pedían trabajar en sábado y íbamos o no íbamos, son cosas que no tenemos que pensar. Son cosas que tenemos que hacer. Porque cuando usted tiene esa convicción de que ama a Dios y guarda sus mandamientos, usted no va a cuestionar eso. Usted va a obedecer. Porque sabe que su Dios le va a prosperar y se va a manifestar. De una o de otra manera lo va a hacer. O sea, ¿por qué digo de una u otra manera? Porque Caleb esperó 40 años. O sea, no entró luego a Canaán. 85. O sea, 35 años. O sea, 45. esperó otro tipo, 45 años, ¿no? 45 esperó años. otros 45 años para llegar a Canaán. O sea, la promesa no fue en el momento, cuando hablamos de Números 14. La promesa, vamos a decirlo de esta manera, se cumplió 45 años después, pero Dios cumplió su promesa. Amén. O sea, Dios cumple la promesa en la vida de aquellos que quieren ser fieles. Así es, Amén. Amén. Gracias, pastores. Qué espíritu tan diferente había en Caleb. ¿Qué espíritu habrá en nosotros hoy en día? Déjalo en los comentarios, no te vayas y regresamos en un momento más a tu espacio, Creciendo en la Palabra. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión.
Estamos de vuelta, mis apreciados hermanos, a esta segunda parte que hemos titulado El poder del ejemplo, en donde terminaremos de analizar esa transición que hace Caleb con Axa, su hija, y su esposo, y también introduciremos un poco el legado que Josué deja como un ejemplo para nosotros todavía hasta el momento de hoy. Y llama la atención, pastores, hermanos, cómo Caleb no solamente en su generación brilló como alguien diferente que creyó, que confió en las promesas de Dios y que le fue fiel, sino que ahora tenía un desafío. Sí, es cierto, él tenía fuerza, dice, dame ese monte, pero ya era un anciano, ¿verdad? Él ya tenía 85 años y venía toda una generación nueva a la que había que pasar esa batuta. Y es lo que vamos a analizar en este momento, porque esa confianza en las promesas de Dios, esa confianza en poseer lo que Dios ya les había anticipado, ahora Él lo imprime en la nueva generación. Qué importante es esto, pastores. Claro, mira, aquí el aspecto comienza realmente con Caleb, donde ya empieza a tomar la tierra, ¿no? Pero pasa algo interesante, porque es justamente donde entra en escena su hija Absa y también su yerno Otoniel. Y hay algún aspecto aquí que es interesante, porque cuando Caleb dice que daría a su hija, a quien tomara esa tierra, porque recordemos que la lección también nos dice la importancia de la tierra, ¿no? Nos da identidad, nos da sentido, nos ubica en cuanto a quién es Dios y todo lo demás para cada uno de nosotros. Y entonces Caleb, al darle, ¿verdad? O al decir, a quien venciere, yo le daré a mi hija, él está tratando de ver si hay alguien entre ellos que sea capaz de tener esa misma convicción. La convicción de que Dios está delante de ellos, de que Dios está al frente, de que Dios está atendiendo esos asuntos de la batalla, ¿no? Es decir, en otras palabras, Caleb quiere ver si hay alguien entre el pueblo que tenga la misma fe y la fidelidad a Dios. Y vemos que se levanta entonces Otoniel, y como lo dice aquí en Jueces, capítulo 3, versículo 9, dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu, y eso es lo que me impresionó de este pasaje, y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, el hijo de Cenaz. Es decir, qué importante es el ejemplo. Caleb, a sus 85 años, nosotros podemos decir ya una gente adulta, en un momento donde pudiéramos estar pensando en un retiro, tiene toda la actitud, ¿no? Y va ganando terreno, va tomando terreno, pero ahora quiere, lógicamente, algo para su hija que tenga el mismo espíritu. Sí. Y también vemos, por ejemplo, también a Absa, ¿no? Que Otoniel le persuade. Y ella también tiene esta convicción de decir, dame un pedazo de tierra, ¿no? Dame un pedazo de tierra. Así es. Pero confiando en la fidelidad de Dios. Ahora que decías del ejemplo, voy a retroceder un poco. Mencionabas del ejemplo. ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros? Porque tú lo dijiste hace un momento. Caleb, es cierto, llegó a los 85 años, por lo que dice la lección, y muestra o dice, quien conquiste esta tierra le voy a dar a mi hija, ¿no? El ejemplo que había dado Caleb, desde el desierto hasta esa altura, ¿no? Y Otoniel veía en Caleb a una persona diferente, o a una persona guiada por Dios, diríamos de esta manera, ¿no? Así es. Y Axa vio a su padre, o sea, el ejemplo que el padre le había dado. Nuestro ejemplo es Cristo Jesús, ¿estamos de acuerdo? Así es que el ejemplo o la fe
no se enseña con palabras, sino con el ejemplo. Así es. Sino con el ejemplo, ¿no? Esa convicción. Y podríamos decir de esa manera que conquistó esa generación Caleb con su ejemplo. Y tal fue así. Ahí se habla de Axa, se habla de Otoniel y sin duda de muchos otros que no se mencionan en la Biblia, pero que fueron fieles también en su momento, ¿no? Porque aprendieron a vivir la fe observando la vida de Caleb. Aprendieron a vivir la fe, ¿no? Y saliéndome de lo que tú estabas mencionando hace un momento, nosotros aprendemos de Jesús a través del estudio de su santa palabra. Y la fe comienza a crecer en nuestra vida, en nuestro corazón. Sí, y bueno, pues ellos crecieron porque confiaban en Dios, ¿no? Otros pueden dudar. O sea, hay muchas personas que pueden dudar, pero ellos decidieron confiar en Dios, ¿no? Y se rindieron a Jesús, ¿no? Y entonces cuando Axa le dice a su papá, padre, dame las aguas, ¿no? De arriba, y le dio las de arriba y las de abajo, dice la Biblia, ¿no? Qué determinación de la mujer, ¿no? Ella dijo, bajó del caballo y dijo, ¿qué más te hace falta, no? Quiero esto y quiero esto otro, ¿no? Y la determinación de esta mujer, ¿no? Sin duda sabía que Dios estaba con ella porque su padre se la había enseñado. Lo había enseñado. Por eso decía yo, ¿qué ejemplo estamos dando, no? Sí, yo creo Tenemos que un ahí, ejemplo claro que es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Yo creo, pastor, sumándome a los comentarios que están teniendo, es claro la importancia, ¿verdad? Lo crucial que es entregar la batuta a la generación que sigue. Imaginemos que Josué, con todos sus logros, con toda su fe y su fidelidad, hubiera entrado a la tierra prometida, hubiera muerto y no hubiera habido quien sucediera con esa ideología que el Señor quería que tuviera su pueblo. Ahí hubiera terminado todo, pero Él se encargó de buscar una generación siguiente que Él les había servido de ejemplo para que ellos pudieran seguir liderando en esa toma de la tierra prometida. Y esto nos lleva a la segunda parte, aprovechando estos minutos que tenemos restantes, como Josué, como compañero de Caleb, también es introducido en este estudio de la lección como un ejemplo en otra área, en otra dirección, lo apunta la lección, y yo quiero leer para nuestros hermanos el libro de Josué, capítulo 19, versículo 49 y 50. Después que acabaron de repartir la tierra en herencia por sus territorios, los israelitas dieron herencia a Josué, hijo de Nun, entre ellos. Según la palabra del Señor, le dieron la ciudad que él pidió, Tibnat Será, en el monte Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Él no toma, como quizás políticamente hubiera podido ser su derecho, la mejor tierra al principio y después lo que sobrara se lo da a los demás, sino que él se espera hasta que todos ya tienen su tierra, y de hecho abordaba la lección que la traducción de esa tierra, de esa región, era como lo que sobraba, y es lo que Josué toma también, poniéndose ejemplo de que decía hace rato detrás de cámaras el pastor, el líder toma hasta el final, ¿verdad? Así que qué importante esta parte de Josué. Y bueno, Josué sirve primero a los demás, o sea, me refiero a que reparte la tierra y él se sirve al último, ¿no? Así es. Y esto me recuerda cuando dice Marcos 10:45, ¿no? Que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir, ¿no? Así es. Y Josué muestra esa humildad, esa sencillez, ¿no? Y refleja esa abnegación, refleja el carácter de Cristo Jesús en ese sentido, ¿no? O sea, Josué eligió, ya al final se quedó con lo último, pero él elige vivir cerca de la presencia de Dios, porque se hablaba del santuario, ¿no es cierto? Él elige vivir cerca de la presencia de Dios. No buscó un lujo, una comodidad, o sea, no escogió primero. Es correcto. No escogió lo mejor. Él ya había escogido lo mejor. Decidió estar cerca de la presencia de Dios, ¿no? O sea, la verdadera recompensa de un hijo de Dios no es la riqueza material, no, sino la comunión constante con el Señor. Así es. Y tomando el ejemplo que decíamos hace un momento del sábado, pastor, lo importante no es el trabajo, lo importante es la comunión constante con Dios. Es un desafío que tenemos hoy realmente.
porque nosotros como iglesia tenemos que estar generando discípulos, estar generando convicciones en nuestros jóvenes, en las nuevas generaciones. Y creo que ahí es donde radica el punto para nosotros en esta lección. Porque, hermanos, estamos perdiendo jóvenes. Estamos perdiendo una gran cantidad de ellos y nosotros nos estamos concentrando en cosas a veces sin sentido. Y no estamos formando líderes, Tal vez eso tenga que ver porque a lo mejor no estamos generando esa convicción en ellos, como en el caso ahorita de Josué, que él, me imagino, llegó a un punto, mira, la tribu ya está asentada en tal lugar, mira la tribu de Judá en este otro lugar, Manasés, mira, ya está contento allá con sus familias, ¿no? Y entonces él, viendo esa satisfacción, cumpliendo el propósito de Dios, y él, como bien mencionó, pastor, siempre procurando aparentemente, a lo mejor le quedó lo sobrante, como dice la lección, ¿no? Lo que sobra, pero realmente es un lugar donde él va a estar delante de la presencia de Dios, y creo que ahí es donde realmente nosotros debe cambiar o debe girar nuestra manera de ver las cosas. A veces nosotros nos conformamos únicamente con ir a la iglesia, nos conformamos únicamente con escuchar el sermón, nos conformamos únicamente con una oración rápida, ahí, ¿verdad? Me tengo que ir al trabajo, a la escuela, y no. Lo que escogió Josué fue ver las maravillas y la gloria de Dios. Pero para ver la gloria de Dios es necesario estar delante de la presencia de Dios. No hay otra forma. Decía un amigo que cantaba en un cuarteto, él viajando en muchas zonas, bautizando, viendo la conversión de muchas personas. Él decía, ¿quieres ver milagros? Hay que ir a donde están los milagros. Y esa es la clave. Estar delante de la presencia de Dios es lo más importante. Muy bien, gracias pastores, apreciados hermanos. Hemos llegado al final de esta segunda parte. Por favor, no te vayas, regresamos en un momento más. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Estamos de vuelta aquí a Creciendo en la Palabra y estamos ya en la última parte, en el punto 3 que hemos designado para este estudio, el poder de la contemplación. Es un hecho, pastores, hermanos, que nosotros nos asemejamos a aquello que mayormente contemplamos, ¿no? Lo hemos visto quizás ya de una manera periférica con el caso de Caleb. La generación que seguía vieron ese liderazgo, esa fidelidad en ese gran siervo de Dios, y de alguna manera había esa tendencia para continuar con ese camino. Sin embargo, en la última parte de la lección nosotros podemos visualizar ya más de fondo a la persona de Cristo, como ese gran líder, como ese gran ejemplo, que al contemplarlo nosotros nos iremos asemejando cada vez más. Eso es algo que nosotros tenemos que entender hoy en esta lección. Es importante, como bien dijiste, pastor, pasar tiempo con Jesús. En la medida que contemplemos a Jesús, nuestro carácter va a ir asemejándose más a Él. Por eso tal vez me cuesta entender de repente a alguien, ¿verdad?, que guarde rencor dentro de la iglesia. Me cuesta entender una actitud negativa dentro de la iglesia, porque se supone que si nosotros contemplamos a Jesús, vamos a mirar todo,
¿no? Todo su carácter, cómo él reaccionó, cómo contestó, cómo en cierta manera con una pregunta confrontó con las realidades tanto a los fariseos como a las demás sectas, ¿verdad?, que lo atacaban. Y eso es importante, y creo que la palabra de Dios nos invita, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conforméis a este siglo. Y eso tiene que ver con mirar más allá de lo que miramos nosotros o lo que experimentamos terrenalmente. Terrenalmente nos vamos a sentir tentados muchas veces a querer reaccionar ante una crítica, a reaccionar ante un señalamiento, a actuar humanamente. Esa es nuestra naturaleza, ¿no? Pero en la medida que nosotros contemplemos a Jesús, en la medida que nosotros tengamos una relación íntima con Dios, vamos a ir viendo dónde nosotros estamos fallando, porque esa es la primera clave. La palabra de Dios debiera ser un espejo para nosotros y decirnos: por aquí no es, debes de transformar esto, debes de cambiar esto, no debes de guardar rencor, perdona, ama. Y cuando eso suceda, por eso dice aquí en Romanos al final, dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros reflejamos el carácter de Cristo Jesús, vamos a tener paz. Yo creo que esa es la voluntad de Dios. Creo que eso que estás mencionando, Hebreos 12:1. Okay. Sería como la segunda parte de lo que está diciendo. O sea, para que eso suceda, de lo que está diciendo el pastor Jorge, para que eso se manifieste en una persona, la persona tiene que entender lo siguiente: despójese, voy a leerlo de esa manera, despójese de todo peso y del pecado que te asedia, ¿sí? Y corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Pon tus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Leyendo el pasaje para nosotros, ¿no? y mencionando lo que el pastor está diciendo, dicho de otra manera, si queremos ser transformados por Cristo Jesús, no solamente tenemos que contemplarlo, tenemos que entender que tenemos que dejar de contemplar el mundo que nos rodea, el círculo donde nos movemos, que el mundo no nos amolde a su manera de vivir, sino que contemplemos a Cristo, amoldemos nuestra vida a la vida de Cristo y reflejemos el carácter de Cristo. Pues digo, es como la segunda parte de lo que estaba leyendo en Romanos 12:1, ¿no? O sea, ¿tú quieres vencer? Pues aprende y entiende que tienes que dejar de pecar, o tienes que despojarte de todo peso, ¿verdad? Y corre hacia Cristo Jesús. Corre con paciencia al autor y consumador de la fe, ¿no? Y eso es un aspecto que es de todos los días, cuando vamos en el autobús, ahí entre medio de empujones, situaciones, ahí tenemos que reflejar constantemente el carácter de Dios. En la iglesia, por supuesto, con mayor razón, con nuestros hermanos. Digo, mayor razón porque ahí nos miramos. Y ahí es donde realmente reflejamos el carácter de Cristo Jesús. Por eso la hermana White, y voy a leerlo de la lección, ¿no? Lo que dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, dice: mirando a Jesús obtenemos vislumbres más claras y distintas de Dios, y por la contemplación somos transformados. La bondad, el amor por nuestros semejantes, llega a ser nuestro instinto natural. Esto me encantó. Lo voy a repetir: la bondad, el amor por nuestros semejantes llega a ser nuestro instinto natural. Desarrollamos un carácter que será la copia del carácter divino. Creciendo a su semejanza, ampliamos nuestra capacidad de conocer a Dios. Entramos cada vez en mayor relación con el mundo celestial y llegamos a poseer un poder creciente para recibir las riquezas del conocimiento y la sabiduría de la eternidad. Es decir,
Mientras más contemplemos a Dios, mientras más pasemos tiempo con Jesús, nuestros defectos de carácter van a ir menguando. Y entonces ahí vamos a permitir que Cristo, ¿verdad?, tome el control de nuestra vida. Tal vez uno se ve, bueno, es que yo soy así. No, es porque Cristo no ha hecho el trabajo en tu vida. Y podemos decir tal vez desde esta perspectiva que tu relación con Dios es superficial, no es íntima, no es profunda. Porque cuando es íntima y profunda, tú vas a cuidar todos los aspectos de tu vida. No te va a costar nada dejar eso que a lo mejor está dejando una mala impresión. No te va a costar dejar, digamos, algo que pudiera afectar. La vestimenta puede mejorar, no sé, por decir algunas cosas. No quiere decir que eso sea la ley, ¿no? Pero tu vida empieza a cambiar de otra manera, que empiezas a reflejar realmente el carácter de Cristo. Eso fue lo que pasó con Josué y con Caleb. Eso fue lo que sucedió con esos personajes. Al enlazar esta parte del jueves de la lección con la semana, pues el secreto del carácter de Josué y Caleb estaba en su comunión con Dios. Así es. Y esa parte del jueves nos habla de que ese secreto, o sea, despojémonos de todo peso y corramos con paciencia. O sea, en otras palabras, contemplemos la vida de Cristo Jesús. Que nuestras vidas sean transformadas por la gracia del Señor. ¿Te das cuenta? O sea, para que reflejemos el carácter de Cristo Jesús en nuestra vida, ¿no? Así es. O sea, que estemos dispuestos a cambiar y a ser diferentes para la gloria del Señor. Pero es una decisión que yo tengo que tomar. Dios ya me dice, corre. Como se los dijo a los hebreos, o sea, si tú obedeces, si tú haces, tendrás, ¿no es cierto? Y las promesas para hoy, para nosotros, son las mismas. Si tú confías, si tú crees, heredarás la vida eterna, o sea, estarás conmigo. Y yo seré tu Dios y tú serás mi hijo, porque es lo que dice Apocalipsis, ¿no es cierto? Entonces, así es. Dios nos da lo mismo que le dio a Caleb, o sea, sí, le dio la tierra, le conquistó. Nosotros podemos tener victoria tras victoria si nos mantenemos tomados de la mano de Dios, si mantenemos esa comunión con Dios. Y al final vamos a tener la herencia eterna. Porque es el propósito. Queremos entrar a la Canaán celestial. Ellos querían entrar. Ellos entraron. Nosotros también podemos entrar. Así es. Por la gracia de Dios. Gracias, pastores, por esta última parte que nos ayuda a comprender el asunto de mantenernos contemplando al Salvador para poder asemejarnos a Él y entonces cumplir el propósito que está escrito en su palabra. Quizás aprovechando estos últimos minutos, algún mensaje, pastores, que ustedes puedan decir y dar a los maestros de escuela sabática, a los hermanos que nos escuchan, a manera de conclusión. Claro, yo creo que este desafío es para todos nosotros, incluyendo o tal vez dándole mayor responsabilidad a los maestros. Porque el maestro va a decir esto a sus alumnos: confíen, Dios es fiel. Pero ¿cómo nosotros damos evidencia de esa fidelidad a nuestros alumnos? Cuando tal vez vemos un desafío en la iglesia y dudamos. No, aquí es ir adelante con fe, con valor, confiando en el poder de Dios. Así que, maestros, tenemos este desafío de reflejar la fidelidad de Dios en nuestra vida. Así es. Pastor Juan José. Bueno, yo quiero leer lo que tengo aquí para cada uno de los líderes, maestros y hermanos que nos siguen en la lección de esta semana. Así como Josué, seamos líderes humildes y dejémonos guiar por la presencia de Dios. Pero como Caleb, mantenga una fe firme. Recuerde que esa fe no se rinde con el tiempo. La fe tiene que mantenerse siempre. Y no mires a los gigantes del mundo, sino mira las promesas del cielo. Pero sobre todas las cosas, contempla cada día a Cristo Jesús y refleja su carácter.
Gracias, pastores, a ambos. Muchas gracias por estar aquí. Apreciada audiencia, hermanos, maestros de escuela sabática que nos sintonizan y ven este programa semana a semana. No se olviden de compartir todos estos aprendizajes con su clase, que sea Dios quien los guíe en el repaso de la lección de escuela sabática. Y nos vemos en este mismo programa la siguiente semana para comentar la lección número 9, Herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Hasta entonces, que el Señor les bendiga.